Buenos días, mi nombre es Ángel Sánchez Colín, soy profesor de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Cádiz. La presentación que haré en estos minutos lleva por título La inclusión mediante grupos dinámicos de trabajo en el aula. Comenzaré con una breve introducción e indicaré el ámbito de trabajo al que pertenece. Destacaré los principales objetivos que se quieren alcanzar y explicaré la metodología que se ha llevado a cabo. Esto incluye el desarrollo de una actividad práctica con estudiantes universitarios. Finalmente, mostraré las conclusiones a las que he llegado. La mayoría de nosotros los docentes nos damos cuenta que después de un año todavía nos encontramos con rezagos en el rendimiento académico de nuestros estudiantes, los cuales pueden estar influenciados por diversos factores, entre ellos los que son atribuidos al reciente periodo de confinamiento durante la pandemia. El regreso a las clases presenciales implica comenzar de nuevo las actividades escolares con normalidad, como lo estuvimos haciendo previamente. No obstante, es notable un ligero cambio actitudinal en el profesorado y en particular en el alumnado, porque es indiscutible que la interacción personal de los estudiantes juega un papel de gran importancia en su desempeño individual y sobre todo junto a sus compañeros de grupo. Como es sabido, la teoría de grupos y del aprendizaje ha sido ampliamente estudiada desde principios del siglo pasado, pero solo a partir de las décadas de los 80 y 90 fue cuando alcanzó una importancia mundial en casi todos los ámbitos sociales. En esta propuesta, un grupo dinámico se define como aquel en el que al menos uno de sus integrantes interactúa con otro o varios grupos de estudiantes durante las actividades que se desarrollan dentro del aula. No debe confundirse con los grupos flexibles, en los que dependiendo del nivel de la dificultad en las actividades, podrían formarse grupos reducidos de 2, 4 o más integrantes. Tampoco debe confundirse con la dinámica de grupos que se emplea en psicología con fines terapéuticos. Ni mucho menos se debe confundir con un experimento controlado, como si el aula hiciera la función de un laboratorio. El grupo dinámico, como se define aquí, es ante todo inclusivo, porque focaliza su atención en el alumnado con menor capacidad intelectual o destrezas y en el alumnado con necesidades educativas especiales, y porque se pretende que ellos tengan las mismas oportunidades de aprendizaje que el resto de sus compañeros. Podríamos decir que esta propuesta se enmarca dentro de lo que es considerado como una experiencia docente dentro del aula. Fue desarrollada durante el presente ciclo en la asignatura Didáctica de las Matemáticas 2, correspondiente al tercer año del grado en Educación Primaria que otorga la Universidad de Cádiz. El contenido curricular de esta asignatura aborda el tema de la escuela inclusiva mediante un enfoque constructivista, basado en la resolución de problemas. En este caso particular, se ha extendido o aplicado a los estudiantes universitarios. Uno de los objetivos principales que se pretende alcanzar es fomentar el enriquecimiento cognitivo mediante la sinergia generada a través de la interacción cooperativa entre el alumnado. Otro objetivo es cumplir con los programas y evaluaciones curriculares para el alumnado de manera equitativa y equilibrada. Y uno más es incluir al alumnado de menor capacidad intelectual o con necesidades educativas especiales en las actividades que se desarrollen en el aula, esto es, integrarlos de manera itinerante con los grupos que tienen mayor capacidad intelectual. La metodología que se propone en este trabajo es muy sencilla. Básicamente consiste en la creación y desarrollo de actividades en pequeños grupos, intercambiando al menos uno de los integrantes durante las prácticas. Partimos de la formación de grupos de trabajo, los cuales pueden formarse ya sea de manera aleatoria, por afinidades afectivas, por interdependencia intelectual o simplemente por elección libre del alumnado. Una vez formados los grupos iniciales, los integrantes realizarán un consenso para el planteamiento y la solución del problema que se propone. Iniciada la primera actividad, se realiza una iteración circular, esto es, moviendo y reemplazando a un integrante de cada grupo. En la segunda actividad, ahora se realiza una iteración cruzada, esto es, moviendo y reemplazando de manera alterna a otro integrante de cada grupo.
Al finalizar la práctica, los integrantes que han sido movidos volverán a su grupo inicial. La sinergia generada, por tanto, se verá reflejada al elaborar los reportes correspondientes para su evaluación. De manera esquemática, esta metodología puede visualizarse en las siguientes figuras. La primera de ellas nos muestra a un grupo total en un aula con 20 estudiantes, en donde se han formado 4 subgrupos, cada uno con 5 integrantes. En la siguiente figura, una vez que se ha iniciado la actividad 1, se realiza una iteración circular, en la que únicamente se cambia a un integrante de un grupo y es sustituido por otro del grupo continuo. Al iniciar la segunda actividad, se realiza una segunda iteración, pero esta vez de forma cruzada, es decir, intercambiando y reemplazando a otro de los integrantes de los grupos alternos. Este nuevo integrante debe ser diferente al primero, como se muestra en la figura 3. Dependiendo del número de actividades, las iteraciones nos conducirán a la formación de grupos completamente diferentes a los que fueron formados inicialmente. Al terminar la práctica, cada integrante que haya sido intercambiado volverá a su grupo inicial, como se aprecia en la figura 4. Juntos elaborarán el reporte correspondiente para su evaluación. Como he dicho antes, la sinergia generada durante la práctica se verá reflejada en dicho reporte. Como experiencia docente en el aula, para la aplicación de esta metodología, se propuso realizar 2 actividades, partiendo de una imagen que puede ser obtenida de Internet, similar a la que se muestra en las figuras 5 y 6. En la primera actividad, se pide a cada grupo calcular la cantidad de ladrillos necesarios para construir la fachada de una casa. Para ello, se les ha proporcionado las dimensiones reales de un ladrillo. En la segunda actividad, se pide calcular el número de baldosas necesarias para cubrir el suelo de la casa. Para ello, se les ha proporcionado las dimensiones reales de una baldosa. En ambos casos, disponen de la conocida ecuación para determinar la escala. Dicha ecuación establece la relación que existe entre las dimensiones del dibujo y las dimensiones del objeto en la realidad. Como es de esperar, la solución inmediata consiste en identificar y calcular las áreas totales de cada caso, la cual puede hacerse subdividiendo e identificando las superficies mediante rectángulos hasta encontrar la suma total, como se indica en la figura 6. Las fotografías que vemos a continuación nos muestran a los estudiantes realizando las actividades en grupos dinámicos. Es interesante notar la conciencia que hemos adquirido con el uso de las mascarillas para evitar los posibles contagios, así se trate de un simple resfriado. También es importante percibir su entusiasmo al trabajar de esta manera. Debido a que esta es solo una experiencia docente en el aula, no es posible hablar de resultados cuantitativos o estadísticos, pero sí podemos asegurar que el alumnado ha adquirido un valor actitudinal agregado, que puede ser aplicado de manera transversal en otros ámbitos educativos. Por tanto, se puede concluir lo siguiente. En el desarrollo de actividades en pequeños grupos, intercambiando algunos de los integrantes durante las prácticas, nos conduce a la creación de grupos dinámicos, lo cual permite generar un nivel de aprendizaje equitativo y equilibrado. Una de las mayores ventajas de los grupos dinámicos es que fomentan la integración general del alumnado, consiguiendo con ello que cada docente pueda cumplir de manera eficaz los objetivos y evaluaciones curriculares. Los grupos dinámicos son incluyentes para quienes tienen necesidades educativas especiales. Además, despiertan entre los compañeros la empatía, el altruismo y un sentido de colaboración no competitivo y desinteresado. Por último, la sinergia y el aprendizaje adquirido mediante grupos dinámicos para los estudiantes de profesorado los conducirá a la aplicación en su futuro desempeño profesional con los niños, porque hoy en día la sociología de la infancia juega un papel muy importante en todas las etapas de su crecimiento.
Estas son algunas referencias utilizadas para este trabajo. Por su atención, muchas gracias.